Buenas noches, amados hermanos. Mucho gusto de saludarles. La bendición volvernos a conectar por medio de este medio. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos siga, que nos guíe, ¿va? Y que nos enseñe, porque ese es el propósito de juntarnos los martes por este discipulado del aire, que ya llevamos como 3 años, creo yo, martes a martes, de 7:30 a 8:30. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por los medios que tú nos permites poder llegar a tu pueblo y pedirte, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que tu gracia, tu misericordia, tu palabra, Señor, sea sobre nosotros. Abre nuestro entendimiento, Señor, que podamos no solamente entenderla, sino ponerla por obra, Señor, ponerla, bajarla a nuestros pies, Señor, que podamos iluminar nuestro caminar, porque tu palabra dice, lápala es tu palabra a nuestros pies. Que se convierta eso, Señor, no solamente que tengamos en nuestra mente la palabra, sino también en nuestros pies, porque ya pasó por nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hemos estado empezando otra serie de programas, ¿va? Ya terminamos todo lo que hablamos sobre la ira de Dios y las abominaciones, ¿va? Que la abominación era lo que levantaba la ira de Dios. Hablamos de varias clases de ira, incluyendo la del hombre, ¿va? Que no obra Dios, ¿va? En esa. Pero hemos empezado la semana pasada, empezamos hablando respecto al problema de entender la economía, entender cómo el dinero no llega a ser parte principal de nuestra vida, ¿va? Porque la Biblia nos habla a nosotros, ¿va? Que nuestro proveedor, ¿va? Y al cual tenemos que confiar es el Señor, ¿va? Él es el que nos provee, nos da las fuerzas, la sabiduría, la inteligencia, las oportunidades, ¿va? Y está escrito en toda la palabra del Señor que Él es nuestro proveedor. Jehová es mi pastor, ¿va? Y nada, dice una versión, y nada me faltará, dice, ¿verdad? Y otra habla en presente, nada me falta. O sea, faltará futuro, y en una versión y otra presente, ¿va? Y pues nosotros que llevamos muchos años de ser cristianos y ya pastoreando, nos hemos dado cuenta que el Señor ha ido limpiando nuestra economía, ha ido limpiando nuestro corazón para poder Él poner su economía en nosotros, ¿va? Aunque es el mismo dinero, ¿va? Que utilizamos todos, ¿va? En el mundo para poder financiar, para poder comprar, para poder hacer trámites, ¿va? El dinero es indispensable de alguna manera. El Señor Jesús no estuvo excepto de eso, ¿va? Me acuerdo que en una oportunidad Pedro le dijo que había murmuraciones si el pastor, el Señor, iba a pagar el impuesto del templo, ¿va? Y casualmente el señor no cargaba, y lo tremendo es que la bolsa la cargaba uno de ellos, ¿va? Pero no aparece ahí. Y entonces tuvo que hacer uso de su monedero, ¿va? Que tenía en el mar. Mandó a Pedro a pescar, ¿va? Y le dijo que fuera, que el primer pececito que agarrara, que sacara un estatero para él y otro para el señor. No sé si es a viceversa, pero para los dos, ¿va? Y yo me he hecho una bromita, y digo yo, le dijo dos porque si no hubiera seguido sacando un montón, ¿va? Pero lo que me llama mucho la atención es que el Señor ahí nos enseña que de cualquier lugar y en cualquier momento a los hijos de Dios se nos puede proveer, ¿va? Pero tenemos que nosotros entender y comprender de que no podemos poner el dinero, la esperanza en el dinero. Regularmente nosotros, que algunos, yo pues muy joven me convertía y me costó también entender un poco esto, no digamos la gente ya mayor que se ha convertido, pues le parece que el dinero no es ningún problema, pero realmente el dinero en la billetera no es ningún problema. El dinero en el corazón es el problema. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón, ¿va? Y entonces realmente debemos de ser sinceros y debemos pensar, hermano, cómo fue nuestra vida antes de Cristo, ¿va? ¿Qué cosas hicimos, va? Indebidas con el dinero, ¿va? Algunos fuimos rescatados de la mala manera, bueno, todos dicen, fuimos liberados de la mala manera que aprendimos de nuestros padres, ¿va? Que quiere decir que aprendimos muchas cosas malas y fuimos liberados de eso, ¿va? Entre esas, el mal uso del dinero, ¿verdad? Yo creo que una de las cosas que provoca al mal uso del dinero, creo que es
Número uno es la pereza, ¿verdad? El no querer trabajar, el no saber trabajar, el no aprender un oficio, el no hacer algo para poder vivir, sostenerse, ¿verdad? Esa es una. Y como no lo hace, entonces uno busca medios que no son a veces legales, ¿verdad? Para poder uno sufragar todos sus gastos necesarios. Y como la cultura y los medios, ¿verdad? Siempre están incitando, incitando de mañana, no sé cuánto usted se mantiene puesto en una red social, o en la televisión, o en los canales, ¿va? Que transmiten día y noche, pero si usted oye, todo es economía, todo es dinero. Yo me acuerdo que cuando yo fui entendiendo eso hace mucho tiempo, todavía no era pastor, me puse un día a escuchar las conversaciones de mis jefes, de toda la oficina, y no hablaba mucho inglés, tampoco hablo mucho hoy, pero hablo más hoy que ese entonces, y lo que yo escuchaba una palabra, pero que yo dije, hasta me tapé los oídos, es money, 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 money. Y yo me puse, no sé si era por envidia, o no sé, porque no teníamos, ¿verdad? Entonces, nos caía mal, pero realmente hablaban de sus botes, de sus carros, carros antiguos, los habían remodelado, carros nuevos y casas y toda la cosa, y nosotros estábamos trabajando para ellos con mucha dificultad, con un escaso, tal vez, entrada económica, con muchas situaciones, pero yo creo que ya sea que tengamos mucho o poco, creo que debemos de ponerle mucha atención a algo que nosotros no aprendimos, porque por lo menos yo no soy contador ni auditor, yo no estudié nada de eso. Y es cómo administrar nuestro dinero. Realmente eso no es lo que yo quiero hablar hoy, lo vamos a hablar tal vez en otra oportunidad, con lo poco no con lo poco que yo sepa, pero mucho dice la Biblia acerca de eso, ¿va? ¿Dónde es que tenemos que invertir nosotros, va? Por ejemplo, dice que echemos nosotros el pan sobre las aguas, creo que está en Eclesiastés, y al cabo del tiempo, dice, va a volver, ¿va? Entonces, las aguas son, cuando habla de las aguas, Apocalipsis está hablando de las naciones, está hablando de un proceso, ¿va? Entonces, yo entiendo que nosotros, no sé cómo le fue a usted cuando no conocía a Cristo, cuando usted no tenía el conocimiento, qué tanto mal, administró su dinero. Cuando digo administrar, no solamente es, saber cómo manejar el dinero, sino que también, a veces, por las necesidades que teníamos, hicimos usos ilícitos, ¿va? Hicimos marufia, no sé si entienden lo que es eso, cosas ilegales, ¿va? Incluso hasta estafar, engañar, ¿verdad? Porque a ver quién estafa a quién y quién le gana a quién, ¿va? O sea, yo le hago a uno y otro me hace a mí, entonces es un círculo vicioso. Pero Dios quiere sacarnos del círculo vicioso donde realmente nosotros, eh, la economía de Dios, la administración de Dios, Él quiere enseñarnos a nosotros a administrar lo que Él nos da. Él nos da la fuerza, nos da la sabiduría, la inteligencia, habilita nuestra mente, nuestras manos para que sean hábiles, para que podamos ser expertos, ¿va? Nosotros cuando miramos que el Señor sacó a Israel de Egipto, lo que miraban en Egipto, digo yo, ¿va? Los egipcios, y por lo cual los habían esclavizado a los judíos, o sea, a los israelitas, era porque parece ser que eran hombres fuertes para trabajar y muy inteligentes. Pero, el Señor, los fue adoptando cuando ya los sacó de Egipto, les empezó a dar reglas, les empezó a dar normas, les dio su palabra para que ellos dependieran de Dios, ¿va? Y entonces podemos ver nosotros, una nación tan pequeña, cómo es tan rica, ¿va? Y cómo ha podido mantenerse, por cientos de años, ¿va? Donde ha sido arrasada muchas veces, ¿va? En Segunda Guerra Mundial, Primera Guerra Mundial, atentados y un montón de cosas. Y pues yo creo que, bajita la mano, ellos son los que manejan mucha parte de la economía, creo yo. Es un pensar, no lo sé, pues yo no sé de eso, es un pensar, no estoy aseverando eso, pero la mayoría de gente, donde está
congregada, no congregada no sería, sino que están situados es en New York, donde están las compañías y está la gente esa que maneja todas esas cantidades de dinero para el mundo, ¿verdad? Bueno, entonces lo que quiero decir es que Dios tiene una forma en la Biblia de hacernos ver qué es primero y qué es después. El orden de los factores sí altera el producto. Entonces, hay una forma en que nosotros, Dios nos enseña cómo tenemos que prosperar. Y una de las cosas que yo he encontrado es que debemos de hacer prosperar nuestra alma. Porque mucha gente que entiende el diezmo y la ofrenda, muchos lo entendemos como si fuera un negocio, como una apostar, ¿va? Eh, y no lo hacemos con el verdadero sentido que realmente tiene, ¿va? Por eso dice que no demos por necesidad, dice, ni por obligación, ¿verdad? Porque el Señor ama al dador alegre. Ahí hay que desglosar eso, ¿verdad? Nunca lo hemos hecho, pero tal vez ahora en el recorrido de esto del dinero que vamos a estar hablando en estos temas, hay que ver uno por uno qué significa, cómo es que se le da a Dios sin esas cosas, ¿va? Pero lo que yo quiero decirle es que eh, Dios es un Dios, es el dueño de todo. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros, hermanos? La cosa es que Dios sea con nosotros. Porque muchas veces no es con nosotros, porque nosotros mismos lo alejamos o nos alejamos. No sé si me oyó. Se aleja él, porque él lo puede hacer. Dice que el orgulloso lo ve de lejos, quiere decir que se distanció, no lo soporta. O nosotros nos alejamos de él, ¿verdad? O sea, nos apartamos de su presencia. Un ejemplo de eso es cuando fue la separación de Lot, ¿verdad? Y Abraham, definitivamente Lot, yo entiendo, ¿verdad? No sé si estoy equivocado, pero yo he llegado a entender que mientras Abraham sí, anduvo con Lot, que fue el proceso de Abraham y Abraham, el Señor le dejó de hablar. Y le continuó hablando se empezaron a hablar, digo yo, porque inmediatamente se separó de Lot. Dice que Dios le volvió a hablar. Ese Dios le volvió a hablar, quiere decir que posiblemente que tal vez no todo el tiempo no le habló, sino le dejó un periodo de tiempo de hablar. Y como que dice, le hizo una pausa. Y entonces, después de esa pausa, le dijo, quitemos la pausa y continuamos, porque la obra que Dios va a empezar en nosotros, hermano, él la va a terminar y la va a perfeccionar. Amén. Entonces, pero lo único que puede tener ese proceso es tú y yo, porque Dios está dispuesto a hacerlo. Por eso hay momentos de nuestra vida que hay stand-by, momentos de que como que nos quedamos ni sí ni no, ¿va? En una espera. Pero no es porque Dios no pueda o porque no quiera, sino es porque nosotros llegamos a las bifurcaciones, o sea, los caminos, dos caminos que no sabemos por dónde agarrar, ¿va? Y eso tiene que ver mucho con la fe. Yo veo varios ejemplos en la Biblia que tú ya lo sabes y que alguna vez lo hemos platicado, pero yo quiero empezar esta nueva serie de programas que vamos a tener acerca de cómo administrar el dinero, cómo hacer que nuestro corazón entienda lo que es el dinero, dónde debe ir el dinero, ¿va? Le pongo un ejemplo. Aquí tengo ahorita, me acuerdo de un personaje que está en el libro de los Hechos. Fíjese, bien interesante. Dice, y Pedro dijo, saber, no, 5:1. Pero cierto hombre llamado Ananías, juntamente con Zafira, de una pareja, su mujer, vendió una posesión. Con el conocimiento de su mujer, sustrajo. Fíjese, me llama la RBA. Con el conocimiento de su mujer, sustrajo. O sea, en otra versión dice, y se pusieron de acuerdo. Lo vamos a comprobar después. Sustrajo del precio y llevando una parte, la puso a los pies de los apóstoles. O sea, ellos habían puesto en su corazón, como había un movimiento en el libro de los Hechos, después de la visitación del Espíritu Santo sobrenaturalmente, empezó a tocar los corazones, empezó a fluir los ministerios, ya el Señor ya no estaba, el Espíritu Santo era el que se manifestaba, llenaba, bautizaba,
había un mover tremendo entre los apóstoles. Había bendición, pero también había persecución y había diferentes situaciones que se dieron en el libro de los Hechos. Pero me llama la atención que en un capítulo antes, en el 4 creo que es, de Hechos, el movimiento era tan hermoso que se empezaron a despojar muchos de cosas que Dios les había dado. No sé si me permite verlo, pero había que dice que eh, casi todo lo tenían en común. O sea, que quiere decir, si yo tenía una necesidad, cualquiera de todos los que estábamos juntos podía proveer para mí y yo proveer para él. Yo tenía cosas que yo no tenía, ellos tenían cosas que yo no tenía. Qué bonito, ¿va? No, no, esto es mío, aquí, yo esto, aquí no puedes pasar. O sea, ¿cómo hacerlo? Yo no entiendo cómo se puede hacer. Es muy difícil, hermano. Si en una misma familia, con un mismo papá, una misma mamá y mismos hijos, eso es bien difícil darse. Ya cuando todos trabajan y todos tienen, dice, pues si aquel ni trabaja y aquel ni estudió, ¿y por qué va a tener lo que tenemos nosotros? Que se vaya a sudar, que se vaya a trabajar y que mire cómo lo hace. Siempre estamos cuidando lo que supuestamente nos costó a nosotros porque nosotros nos dimos cuenta que nuestro esfuerzo nos lo proveyó. Pero cuando nosotros nos damos cuenta que nuestro esfuerzo y Dios, que nos da toda la vitalidad, la energía, la sabiduría, la inteligencia y todo, entonces ya no pensamos igual. Pero eso es bien difícil pensarlo, porque es como una protección para decir, esto me sudó y ya con eso ya le dice al otro, yo no te voy a dar lo que me ha sudado, lo que me ha costado, madrugadas y todo. Y en cierta manera sí, porque hay otro grupo, que son los haraganes, ¿va? Que tienen razón de estar pobres. Pero de eso no vamos a hablar hoy, sino vamos a hablar de que había un movimiento que todos compartían. Está en Hechos 4:36, dice, y entonces José, quien por los apóstoles era llamado Bernabé, que significa hijo de consolación, quien era un levita natural de Chipre, como tenía un campo, lo vendió y lo trajo y trajo el dinero, ¿ves? Y lo puso a los pies de los apóstoles. O sea, ese movimiento había en Hechos 4. Y entonces nos pasamos a Hechos 5. Sin duda alguna, al empezar Hechos 5, ya en el Hechos 4, ahí estaban viendo Ananías y Zafira el movimiento que había. Había persecución, había situaciones difíciles y no sé cómo estaba la economía en ese entonces, siempre había economía, mover de dinero. Y entonces leemos esto. Pero cierto hombre llamado, entonces ellos se habían puesto, ¿de acuerdo?, a vender un terreno, a vender una propiedad. Y que yo supuestamente lo he dicho, ¿va? Que cuando ellos los pusieron, pusieron su corazón con el deseo de compartir, Dios le dio una plusvalía, ¿verdad? Ahí tenían ¿sabe por qué le digo? Porque al leerlo bien despacio, Pedro se los dice. Ahí estaba el terreno y nadie se los pidió. Ahorita vamos a leer. Y dice que con el conocimiento de su mujer, sustrajo del precio, o sea, vendieron a una cantidad. Hermano, no les estaban pidiendo el 100%, pero ellos llegaron a querer engañar de tal manera como que estaban dando todo. Y Pedro le dijo, pero si no era de ustedes, pues, ¿por qué tenían que llegar con el engaño? ¿Verdad? Entonces uno debe tener cuidado cuando le da a Dios. Si a Dios definitivamente usted tiene que saber, y yo tengo que saber, Dios no puede ser engañado. Pero los ministros sí podemos ser engañados. Y nosotros los ministros también podemos engañar, ¿va? Yo no estoy diciendo solamente las ovejas. Nos podemos engañar unos a otros, ¿va? Pero Dios no puede ser engañado. Entonces, porque Pedro no sabía, ¿quién iba a saber? Pero en esa colecta, en ese mover del Espíritu que estaba, el Espíritu Santo habló y le habló al siervo, le habló al siervo. Y le dijo Pedro, porque fíjese que casi hicieron lo mismo. Llevando una parte, no lo llevaron completo. Llevaron una parte, pero ellos hicieron como que lo habían llevado todo. Una parte estaba bueno, pero ellos quisieron atribuirse como que habían dado todo. O sea, porque ¿sabe cómo entiendo yo en la explicación? El 100% era de ustedes. Entonces ustedes podían dar lo que quisieran, pero hacer ver que dieron tanto, no que dieron todo, porque todo lo vieron, todo lo oyeron,
y eso ya se convirtió en un engaño. Y como era una cosa que no era entre hombres, era una cosa movida por el Espíritu, y habían siervos y ministros, y el mover que había en ese entonces, ¿cómo se les ocurrió hacerlo a ellos? Sin duda alguna, ahí está, aquí está la respuesta, ahorita se lo voy a decir. Porque en el 5:3, fíjese, aquí encuentro la respuesta de por qué hicieron esto. Y Pedro dijo a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo? Y sustraer del precio del campo. Entonces, aquí mi primera pregunta es, ¿por qué llenó Satanás? Ahora la pregunta, ¿por qué llenó? ¿Cuándo se llena algo? Cuando está vacío. Y era un mover del Espíritu Santo. Entonces, el pueblo y todos los que estaban ahí habían sido llenos del Espíritu Santo. Ahora, aquí yo me atrevo a decirle algo. La primera llenura del Espíritu Santo se llama bautizo del Espíritu Santo. Pero hay gente que de hace 20, 30 años no ha vuelto otra vez a ser lleno del Espíritu Santo, solo se recuerda el bautizo del Espíritu Santo, aprovechando, ¿va? No, nosotros debemos ser llenos en nuestra casa, llenos en nuestro trabajo, sin dejar de trabajar, y llenos en la iglesia, hermano, del Espíritu Santo. Es como que nosotros dejemos de darle gasolina al carro, nos va a dejar tirado. Perdone, no se me ocurre otra cosa. ¿Ya? Es una energía, necesitamos para movernos, y no digamos el bendito Espíritu Santo, que, que fue regalado, que fue prometido antes de irse el Señor Jesús, y lo cumplió el Padre y lo enviaron a la iglesia primitiva, a la iglesia del principio. Pero entonces me llama mucho la atención, dice, ¿por qué Satanás llenó tu corazón? Entonces, y una de las cosas que nosotros tenemos que darnos cuenta cuando movemos dinero, hermano, ¿qué hay en nuestro corazón? Si nuestro corazón está lleno, Satanás no va a poder meter engaño en nuestro corazón con respecto al dinero. Nosotros no sabemos, los hombres no sabemos, y no perdemos el tiempo en saber, porque el dar es cosa natural y es para Dios, ¿va? Pero lo que le quiero decir yo es que acá era para Dios, pero estaba administrado por el ministro. Es bien delicado. Yo conozco gente, hermano, que ha enseñado y ha predicado esto. Yo lo digo con mucho temor y mucho temblor, pues no queriendo decir que soy mejor que ellos. Estos temas son bien delicados. Si no lo sabemos, aprenderlos. Y si lo sabemos, mantenernos en el conocimiento que tenemos. Porque no es juguete, hermano. Mejor no hubieran dado nada. Que no hubieran recibido nada, por supuesto. Pero llegar a ser como que sí y no. Entonces, ¿cuánto puede durar eso? Entonces, tenemos que ser conscientes. Ahora, ¿cuándo pasa eso? Cuando hay vacíez, vacuidad en el corazón. El corazón no puede estar sin la presencia de Dios, por lo menos los cristianos, que entendemos eso. La persona que no entiende, pues, ¿cómo se le va a pedir eso? O cómo lo van a hacer, no lo van a poder hacer. Pero usted y yo sí sabemos lo que es ser lleno del Espíritu Santo. Entonces, lo que me llama la atención es que le dijo dos cosas. ¿Por qué te llenó? ¿Por qué te influenció Satanás? Sería una cosa. Y le dice, ¿dónde? Su corazón. ¿Y qué? Para mentir. Hermano, padre de mentira. Entonces quiere decir que Satanás va a estar en el momento en que se dan, en que se bendice a Dios. ¿Para qué? Para estropear. Para que des, pero das mal. Entonces por eso se necesitan estos temas para entenderlos, hermano. Todos los que me están oyendo, si es que lo participan de esto, saben que uno va aprendiendo poco a poco. Yo tuve una oportunidad, me acuerdo, un hermano muy amado, me cayó de sorpresa aquí a mi casa, y de tarde, de la noche, y yo dije, hay algo que es grave que está pasando, ¿verdad? No sé, y que le urgía, porque le dije, mira, si querés hablamos mañana, algo así, ¿verdad? Porque tenía a mi suegra acá y estaba algo malita. Y entonces le dije a él que lo iba a recibir afuera, y lo recibió afuera, pero él venía así como que, yo dije, aquel se metió en un lío, no sé, algo malo pasó y me viene a confesar, quiere que ore por él.
Y en cierta manera, pues él consideraba algo que de plano el Espíritu Santo. ¿Yo qué iba a saber, hermano? Para nada, y me dice, pastor, me dice, años, no un año, años que había dado, y como él sabe manejar los números, el Señor sabiendo, le dijo: "Tú no me has dado lo que es mío", le dijo. Hermano, yo estaba contento, tranquilo, no tenía, jamás me pasó en la mente, y no me pasa a mí eso en la mente nunca, hermano. Eso ya es el problema de cada quien. Pero me llamó por algo Dios me trajo a ese hermano, me dio una gran enseñanza. Y me comprometió a mí, porque también nosotros los pastores damos diezmos, ¿verdad? Pero miré yo, hermano, un paquete de años traía él hizo sus números. ¿Quién te puede decir eso? ¿Quién te puede obligar a eso? Si nos dice la esposa, no lo hacemos. Si nos lo dice que, bueno, la esposa es el alto mando, va para uno. Y Dios, ni oímos, ¿va? Y si estamos vacíos, menos. Pero ese hermano me dejó a mí con la boca abierta. Yo dije, no, este entendió. Es más, para mí fue una enseñanza de la rectitud, porque y no nos piden la rectitud nosotros, pues. Ponga usted en un papel 5,900, ponga 5,000 y da 4,999 y le falta el centavo, no se lo reciben. ¿Y qué es un centavo? Ahí póngalo de usted. No, es usted el que está depositando. Son tan estrictos, yo me he dado cuenta de eso, tan estrictos, hermano. O sea, no es como nosotros pensamos que se mueve. No, pues eso no es nada. Y vos que le pones y empieza la alegar a un centavo. En un centavo no se convierte en un dólar. Y un dólar no se puede convertir en 4,999 en 5,000, ¿no? Si me doy a entender, va. Tenemos que hablar de esto. Perdone si le está molestando. Estamos hablando de cosas de Dios y relacionadas con el dinero. Y no me estoy saliendo de la tangente. Usted puede ir chequeando. Y le estoy dando un testimonio que yo mismo me quedé asombrado, y fue una gran enseñanza para mí de ese hermano, ¿verdad? Que él todavía hasta el día de hoy está con nosotros, ¿va? Pero regresando a eso, ¿va? Pero me llama la atención, me dijo, es que yo manejo números, pastor. Me dijo, wow, hace muchos años fue eso. Todavía vivía mi suegra, tal vez unos 7, 8 años, no me acuerdo cuánto más. Pero, ok, entonces quiere decir que pudo haber sido que se haya puesto él con su corazón a pensar, pues sí, que diga que les fue bien con lo que les doy, ¿va? Pero el Señor le dijo, no, pues no le estás dando a don Carlitos, ¿va? A mí me estás dando, él solamente está administrando. Y entonces él vino allá a devolver lo que le correspondía al Señor. Vea, hermano, una cosa bien tremenda, de verdad. Bueno, pero regresando al tema, ¿va? Entonces vengo yo y veo acá, y dice Pedro, dijo a Ananías, ¿por qué te ha llenado Satanás? Entonces va a intervenir siempre, siempre va a tratar de que nosotros no sanemos nuestra economía, porque nos mete en nuestro corazón, en los espacios que tenemos. No, olvídate, eh, para, para vos necesitas, él no necesitas nada, ya no piensan en Dios, lo piensan en mí, por el caso del pastor, ¿verdad? No me estoy defendiendo, no estoy herido de nada, gracias a Dios lo estoy haciendo con una libertad que usted no tiene idea. Solvente con ustedes y solvente con mi cobertura también para poderlo hablar, así como con esa libertad que se lo estoy diciendo. Y dice, y dice ¿por qué damos a tu corazón para mentir al Espíritu Santo y sustraer del precio del campo, reteniendo no, acaso no seguía siendo tuyo? O sea, ¿sabe qué le estaba diciendo? Si no hubieras querido, no lo hubieras dado. Igual, o no lo lee usted así. Si acaso seguía siendo tuyo, una vez vendido, dijo, no estaba bajo tu autoridad. Entonces, cuando lo vendió, porque aquí es donde yo entiendo que Dios le dio la plusvalía. Mire, reteniéndolo. ¿Acaso no seguía siendo tuyo? Y una vez vendido, porque ya estaba la intención, el Señor, lo vamos a dar para tu obra, pero lo que él había dicho, lo que habían pensado. Pero cuando vieron lo que les iban a dar,
no se los iban a dar, por eso no lo habían vendido. Entonces salió la oportunidad, el otro, reprendemos, no estaba bajo tu autoridad. ¿Por qué propusiste en tu corazón hacer esto? O sea, entonces el corazón se propone. La Biblia dice que demos lo que propusimos en nuestro corazón. Aquí lo está confirmando. ¿Por qué propusiste en tu corazón esto? Entonces podemos proponer dos cosas exactas y cosas inexactas. Yo le leí un tiempo a usted un versículo que dice que lo torcido no se endereza, esto creo que está en Proverbios, y que lo que no está cabal no se cuenta. Y eso me hace recordar a mí, dice, traer todos los diezmos al alfolí. Entonces, lo podemos traer como ellos lo trajeron y no se lo contaron. No sé si bueno, usted me cree. Ahí despuesito, averiguo dónde está eso de lo torcido y lo que falta no se cuenta. O sea, aquí espérame, Eclesiastés 1:15. Y lo torcido no se puede enderezar, y lo incompleto no se puede completar. Pero hay otra versión, dice, no se cuenta. Déjenme ver si la logro ver. Lo que falta no se puede contar. Lo que falta contarse, lo que es torcido no se puede enderezar y la deficiencia no se puede numerar, dice acá. Y lo falto no puede contarse, todo es contarse. Entonces sí me acuerdo del versículo. Lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no se puede completar. Bueno, resalgámonos de ahí, regresemos al versículo donde estábamos del libro de los Hechos. Voy terminando ese pedacito. Y dice, y entonces Ananías, oyendo estas palabras, o sea, lo enjuició de alguna manera el siervo, y cayó y expiró. Y gran temor sobrevino a todos los que lo oían. O sea, lo hicieron público. Luego se levantaron los jóvenes y le volvieron y sacándolo fuera, lo sepultaron. Y yo siempre me pregunto, ¿por qué llamaron a los jóvenes? Ya habían viejos o maduros. Yo creo que era una lección para los jóvenes, para que cuando ellos llegaran a ser hombres y tuvieran el manejo, supieran las cosas que pasan cuando se le da a Dios, lo delicado que es. Ok, bueno, no es el tema exactamente, pero podría ser un enemigo para no prosperar. Ok, miremos otro versículo de esos que me gusta a mí mantener ahí afuerita. Vamos a ver si aquí lo tengo. Vamos a ver. Eh, con respecto a esto, me llama mucho la atención lo que le pasó a Ananías y Zafira, ¿verdad? Que estaba su corazón vacío. Entonces me acordé de la tierra. Dice, y la tierra estaba sin orden y vacía. Y habían tinieblas sobre la faz del océano y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahí se movía el Espíritu Santo también. Y dice que el corazón habla de ellos, ¿va? Que estaba vacío. Entonces yo veo que dos cosas que no señala el apóstol Pablo ahí a través del Espíritu Santo es que una es las tinieblas y la otra cosa es que no había orden. Entonces debe de haber un orden. Debe haber un orden para esto, ¿verdad? Y entonces se llena el vacío. Porque aquí dice aquí, y la tierra estaba sin orden y estaba vacía. Habían tinieblas sobre la faz del océano y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Bueno, entremos de una vez al tema. Entonces yo a este tema le puse sanando nuestra economía de la codicia. O sea, es sacar lo que pueda dañar nuestra economía, ¿no? Y en Lucas 12:15 dice, y le dijo,
mirad, guardaos de toda codicia, porque la vida de un hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. O sea, cuando dice no consiste, o sea, no es lo más importante, ¿verdad? Pero me llama la atención que dice que nos guardemos de toda codicia. Y por ahí no sé si lo escribí más adelante, dice toda clase de codicia. Entonces quiere decir que hay diferentes clases de codicia. Por ejemplo, la Biblia dice en el Nuevo Testamento que no solamente el dinero se codicia, dice que no bueno, también los mandamientos, ¿verdad? Pero dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo, no codiciarás el asno de tu prójimo, no codiciarás la casa de tu hermano, ¿verdad? Entonces, la codicia es una forma de ver, ¿verdad? Y poseer en el corazón, ¿verdad? Es algo que nos afecta a nosotros, los cristianos, y que lo vamos a ir viendo en qué nos afecta, ¿verdad? Cuando nosotros, por ejemplo, codiciar a la mujer de su prójimo, cualquiera dice, pero, pero si no tengo nada que ver con ella, pero Dios lo dice así. Tal vez un poco menos fuerte, ¿verdad? Dice que a Eva le pareció bien a sus ojos ver el fruto, pero no lo miraba todo el tiempo. Entonces hay un enemigo. Y yo puedo creer que de alguna manera, aún metidos dentro del huerto de ellos, había cierta falta de comunión, había tal vez cierta falta de conocimiento, no sé exactamente qué había, pero o había un poco de cada cosa de esas, porque hermano, eso no los crearon y cuántos miles de años o cientos de años, pues si quiere, para no pelear, vivió solo Adán. ¿Y cuánto tiempo vivieron juntos? ¿Y cuánto tiempo vivieron dentro del huerto? Y, y donde menos tiempo vivieron fue fuera del huerto, porque la maldición de lo que pasó en el huerto, perdón, la trajo, fíjese por dónde entró, por los ojos. Eh, ¿Y qué tiene que ver los ojos? Son las lámparas del alma. Entonces, al codiciar el fruto, sin haberlo comido, eh, eh, le provoca el deseo. Y eso fue lo que les pasó a ellos. Entonces, en cualquier cosa que uno codicia, le despierta un deseo. O sea, es como empezar a hacer algo que tal vez nunca habías hecho. Perdón. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver es evitar la codicia. Procurar tener satisfecho nuestro corazón, ¿verdad? Con lo que Dios nos ha dado. Porque eso fue lo que les pasó a ellos, hermano. Ellos estaban tan tranquilos, hermano, solo de un fruto no podían comer. Y precisamente de ese fue el que empujado, hizo que, ellos, pues, lo sacaran del huerto, ¿va? Okey, leamos otros versículos. Dice acá, 1 Timoteo 6, 6:10, porque la raíz de todos los males, pero fíjate, le voy a decir una cosita. A veces esto es como cuando manda uno a los niños a que repita algo y se lo aprenda a memoria, ¿va? Hasta así como bromeando, como que dice: "¿Para qué me preguntas si ya lo sé?". Pero aquí no se trata solamente de que lo sepa, sino que lo baje a su corazón. Porque nosotros sabemos muchas cosas por ejemplo, dice que debemos de perdonar a nuestro hermano, y hay gente que lleva años de no perdonar a sus hermanos, toma Santa Cena y esto, ¿y por qué digo que no los perdona? Porque siempre están atrás de ellos. Viendo qué le hacen, cómo se vengan, pero de una u otra forma no los han perdonado. Y hermano, si supieran estos hermanos lo que significa soltar eso, lo que significa la libertad que Dios le da a uno cuando uno ya no persigue a alguien, hermano. No, yo no le digo nada, así, pero a él o a ella, pero al menor momento o por primer error que hace, lo hace superlativo, le cae mal y lo hace ver mal. Y no solamente en su corazón, sino quiere que los demás vean como uno mira. Eso es malo, hermano.
¿Sabe cómo? ¿Sabe quién hizo eso? El diablo, la serpiente. Le abrió los ojos. Le abrió los ojos a Eva. Y hay hermanos que abren los ojos a otros, los bien tranquilitos, tal vez para algunos ser, es que esos hermanitos son bien buena gente, que pues déjenlos siendo buena gente, pero que los va a envenenar como usted ve, ¿verdad? Y uno es lento que se deja que le proyecten como ellos ven. No, hermano, sobre toda cosa cuida tu corazón. Ahí está la vida, en el corazón. Esto, así como cuidamos nosotros, bueno, algunos lo cuidamos, otros no, ¿va? Comemos de todo y no vamos a que nos examine, a última hora vamos. Debemos de cuidar ese corazón espiritual porque con ese nos dirigimos a Dios, con eso nos dirigimos a nuestra familia, al prójimo y no nos hace daño. Pero fíjense, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. El dinero no es malo, amar al dinero es tremendo, por el cual codiciándolo, o sea, tenerlo, pues todos sí pueden tenerlo, ¿va? Pero el problema está aquí, diría la letra pequeña, yo se lo puse en grande, codiciándolo algunos, fíjese, se extraviaron de la fe. Entonces la codicia al dinero no solamente te daña en tu corazón, sino te extravía de la fe. ¿Por qué razón Hebreos 11 está lleno de héroes de la fe? Si nosotros lo leemos, no lo he leído ahorita, ¿va? Como para verificar eso, pero era pues de que todos esos héroes de la fe, hermanos, el dinero no fue nada para ellos, sus hazañas fueron otras. Y estoy seguro que nunca les hizo falta nada. Por eso aparecen como héroes de la fe. Le dedica Pablo todo el capítulo 11 de Hebreos. Y se torturaron. Aparte que se desviaron, se torturaron con muchos dolores. Es que, hermano, yo lo he visto. ¿Dónde está mi iPad? ¿Dónde está mi teléfono? Pero así que yo he visto que aunque esté el pastor, se deforman ahí, hermano. Veo sus caras y su actitud. Y yo, wow, qué terrible. Es una cosa que, ¿a quién no se le puede perder? Pues no se puede perder, te lo pueden robar. ¿Y qué? ¿Qué podemos hacer? Descuidado. Pero hermano, es que todo el mundo tiene que oír. Es que usted no se. Pero entonces, ¿por qué compra tan caro? Si pierde las cosas, cuídelas. Pero ahí ve uno cómo la gente ¿dónde está su corazón? Ahí está su tesoro. No, hermano, las cosas hoy son, mañana no son. Que no nos extrañemos de la fe por amar lo efímero, lo que se toca, pero en un momento se desaparece. Es algo fugaz, hermano. Hoy lo tienes, mañana no lo tienes. Hermano, hay que estar atento a las noticias de también las buenas, ¿va? Porque la mayoría son malas, pero estamos de una manera terrible. Cayó el oro en una semana y la plata como desde 1940 y tantos no había caído. Como no tengo oro ni plata, ¿y qué? Pues todavía no te ha alcanzado, pero nos va a alcanzar. Pero pues, si estamos nosotros en la economía de Dios, no nos va a alcanzar. Porque mire, hermano, vienen los días de los Elías. Elías, Dios le mandaba. ¿Qué pasaba en el tiempo de Elías? No había lluvia. Y si no había lluvia, no había comida. Y si no había comida, Israel Israel estuvo bajo ese tipo de trato también, hermano. Y levantó a un José para bendecir al pueblo en tiempo de escasez, hermano. Prepararon yo digo hoy que hay muchos Josés, no porque se llamen José, sino que tengan la misma actitud de los Josés, que van a ser gente que van a sostener grupos de personas porque fueron sabios. Dios les dio, los trabajó. Fíjese, ¿qué iba a manejar José? ¿Qué iba a manejar José? La economía de todo el mundo. ¿Y qué tenía que ver José con que sus hermanos se burlaran con él, que era un tratamiento?
¿Qué tiene que ver que sus hermanos lo tiraron a un foso sin una cisterna sin agua? ¿Qué quiere que una mujer lo acusa? ¿Qué quiere decir que lo metieron a la cárcel? Todo eso fue un tratamiento. ¿Para qué? Si usted quiere, me lo toma o no, para quitarle el amor al dinero, porque le iban a poner toda la plata del mundo para que él administrara. Y no solo para administrarla, sino Dios le dio una sabiduría para administrarla como a nadie. Se lo dijo Faraón, porque él le leyó. Se recuerda que así fue como catapultó él a llegar a ser el encargado general de la bolsa de valores del mundo. Pues en ese entonces no era Estados Unidos, no era el dólar, era Egipto, ¿no? Que estaba bajo el dominio. Pero mire qué tremendo. El hombre decía, empezó a cambiar, eh, pan, empezó a cambiar por propiedades, hermano. Empezó a enriquecer a la nación donde lo habían levantado. Y las naciones se beneficiaron de la administración que él hizo. Entonces necesitamos levantar Josés, pero los Josés no se levantan porque van a la universidad a aprender solamente, sino porque Dios los trata. Y hay Josés en nuestras congregaciones que Dios trabaja, no el pastor, sino que Dios los trabaja para hacerlos sabios para los días que van a venir, hermano. ¿Verdad? Quiera Dios que seamos algunos pastores de ese tipo, ¿verdad? Que seamos hallados dignos de poder ser, no solamente haber dado la palabra espiritual, sino también proveedores en tiempo de escasez, ¿verdad? Dios sabrá qué es lo que va a hacer, ¿verdad? Pero es un tratamiento y es un cuidado que Dios tiene sobre su pueblo. Nosotros somos nosotros no somos la niña de sus ojos, nosotros somos su amada, su esposa, hermano. Más que cualquier otro, aunque les duela a otros, ¿verdad? La Biblia así nos trata, ¿verdad? Que es la esposa del Cordero y él es fiel con su esposa. Bueno, pero mientras esta conversación tenemos, me acordé del ejemplo de un hombre de la Biblia, que está acá en en Eclesiastés, a ver, no, en Salmos, Salmo 73. Salmo de Asaf, ciertamente bueno es Dios para con Israel, para con los impíos de corazón. En cuanto a mí, por poco se deslizaron mis pies, casi resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes y al ver la prosperidad de los impíos, pues no hay para ellos dolores de muerte, más bien es robusto su cuerpo. Fíjense lo que empezó a ver este hombre. Déjenme ver cómo dice la de las Américas. Aquí él está narrando que él está viendo y como que le está doliendo. En cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar, casi resbalaron mis pasos. O sea, se quedó con la boca abierta porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos. Entonces los impíos prosperan, prosperan. Yo los he visto, yo los he visto. Y muchas veces Dios los pone cerca de nosotros para tratar con nosotros. Pero por eso es que le digo yo, hermano, ¿qué es un impío, hermano? Fue uno que dejó confiar en Dios, y que pudo haber sido la riqueza que lo apartó, ¿verdad? Entonces, pero y entonces Dios, ¿por qué no le cortó? Porque Dios tiene los tratos diferentes para cada persona. Entonces, si estás pasando, mire, uno puede estar siendo tratado económicamente, hay que ver por qué. O porque uno es un desordenado, o porque uno, dentro del desordenado, no sabe administrar, ¿va? Que sería uno de los factores enemigos para prosperar. Son varios, hermano. La Biblia dice que al que se acuerda del pobre, el Señor se va a acordar en el día de la calamidad. Entonces, no nos acordamos del pobre. Al que honra padre y madre, dice, va a recibir bendición, va. Al que honra a Dios, también va, o sea, son varias honras las que hay que dar. Hay varias cosas las que hay que hacer, va. Pues no, pues ya di y ahí es suficiente. Y que digan que les fue bien, va.
No, eso es la teoría de uno. Pero como nosotros tenemos una Biblia donde el Señor nos va diciendo qué es lo que Dios, cuáles son los gustos de Dios y qué es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿para qué? Para seguir abonando a nuestro favor. Es que, mira, hay un pasaje que ahorita no me acuerdo dónde está, donde dice el apóstol Pablo que él está tratando de que le den, porque él quiere que le agreguen a los que le dan a su favor. O sea, lo que está diciendo, yo soy un ministro que con lo que yo hago pueden ser catapultados ustedes. O sea, yo estoy poniendo el ejemplo, él no estoy poniendo el ejemplo mío, pero lo leí yo en la Biblia, que de esa manera no estoy buscando dice, el bien mío, sino el bien de ustedes, que acrecente, dice, vuestra cuenta a su favor. En otra versión dice que acrecente su haber, porque en contabilidad no sé cuántas líneas hay, ¿va? Pero las más importantes, debe y haber. De esas me acuerdo yo, pero hay más, ¿va? Pero el debe es lo que se debe y el haber es lo que uno tiene, ¿va? Pero entonces dice él, yo lo que quiero de ustedes, dándome a mí, es que acrecente su haber. O sea, la línea de donde que le dan a uno. Porque en otro versículo dice él que habla de los bueyes, ¿va? Dice que no le pongamos al buey, ¿cómo se llama? Bozal. Pero fíjese que me decía ver a los hermanos de Vision, me hicieron ver unas cosas que yo no había visto. ¿Para qué sirve el bozal? Les dije yo. Y ellos me dijeron, para que no hable, para que no coma. Me dijeron más, ya no me acuerdo, pero esas dos me llamaron la atención. Porque dice, ¿por qué le van a poner bozal? Si está triando, o sea, está trabajando. Y dice que cuando hay buey, dice que hay producción, hay bendición. Entonces, nosotros, Dios nos ha levantado no para enriquecernos, sino para enriquecer al pueblo por medio de nosotros. Porque donde hay buey, dice que hay ganancia. Déjeme ver si lo encuentro. Y con eso termino. Se nos fue el tiempo. El Nuevo Testamento, perdón, de los bueyes, que no le pongamos bozal. Vamos a ver, aquí está 1 Corintios 9. Dice, pues en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey cuando tría. O sea, si el buey no tría, no hay que darle. Pero si el buey tría, dice, cuando tría. ¿Acaso le preocupa a Dios los bueyes? ¿O lo dice especialmente por nosotros? Si escribo por nosotros, si escribió por nosotros, porque el que ara debe de arar con esperanza, y al que tría debe trillar con esperanza de recibir de la cosecha. Entonces aquí dice Pablo, trasladándolo ya a él, ¿va? Porque Pablo escribió primero en Corintios, si en vosotros sembramos lo espiritual, entonces hay una siembra, hay un trabajo que se hace cuando se predica. ¿Será demasiado que vosotros cosechemos lo material? O sea, en la siembra espiritual, es que mire, la clave está en la siembra espiritual, para que usted prospere. Ya vamos hablando de varias cosas. Uno, que no debemos darle lugar al diablo, a nuestro corazón. Número dos, que debemos nosotros, cuando hay un buey, tenemos que no ponerle bozal. Y otra cosa aquí, que dice, si nosotros sembramos lo espiritual, entonces van a sembrar cosas espirituales para que nosotros prosperemos. Debemos de aprovechar lo que nos dan. No dormir, no estar pensando en las mismas preocupaciones o hacer como que estamos, o esto lo como, esto no. Pues yo entiendo que todo lo que está en la Biblia es para nosotros, ¿verdad? Al que eh, pues escoge, pues sabrá por qué lo hace, pero aquí dice, a mí me gusta tal cosa, no, a mí me gusta todo, porque todo me beneficia, ¿va? Dice, si en vosotros sembramos lo espiritual, será demasiado que de vosotros cosechemos los materiales. Si otros, fíjese, se está quejando Pablo aquí, si otros tienen este derecho sobre vosotros, quiere decir que en lo natural hay otros que lo hacen.
¿No tenemos aún más nosotros? Dice. Sin embargo, no hemos usado este derecho, sino que sufrimos todo para no causar estorbo al evangelio de Cristo. Aún teniendo, dice él, va, yo no me voy a poner a pelear si me dan o no me dan. Porque, hermano, mire, termino. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero si usted contento el 15 o cada semana que le da, agarra, lo primero que hace es leer su cheque y chequear, ¿va? Si faltó un día, cuántas horas, y empieza a hacer números. Hay gente que no lo hace, porque no sabe, pero hay gente que es meticulosa. Y no, aquí faltan 10 centavos. Y yo he visto, yo nunca lo hice, gracias a Dios, a pelear por $1. Pues, ¿qué es $1? ¿No? Y una vez yo miré al patrón que se lo sacó de la bolsa, pero el contador no dejó. No, 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 no dejó. Porque así que está peleando por $1, nos puede demandar por $1, dijo. Así que hay que hacer otro cheque y hay que ponerle el dólar. Yo no sé si la contabilidad sí es, José, pero no dejó que le diera el patrón el dólar, sino tuvieron que hacer el otro cheque. Y no se lo pudieron hacer, sino se lo entregaron al día siguiente. Pero dije: "Oye, pero tan así". Es los números, hermano. El hombre es estricto en los números. Dios también, Dios escribe. No sé si ese va que en su haber, no sé si exista esa vamos a ver, tal vez es con H, ¿verdad? Entonces, a ver, pero cuando está hablando de haber, es de contabilidad en su haber. Creo que no es con H, o bien, también, también va. Es que y ese evangelio, ese me llama la atención, que debe ser en Corintios, tal vez. Y debe ser una la BLA, le prometo que mañana se lo llevo al discipulado. Nos quedan 2 minutitos. Perdone, ¿verdad?, que estamos así, buscando, ¿verdad?, pero estamos estudiando. Marcos 7:21 y termino, porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, dice esta versión. Entonces son diferentes. Las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Abajo dice los adulterios y las codicias. Plural, ¿va? Y ahí todas estas maldades salen y contaminan al hombre. Como así se llama el tema, ¿va? Se recordará cómo le pusimos, fue sanando nuestra economía de la codicia. O sea, tenemos que extraer, ¿va?, ese mal, extirpar, meterle el bisturí, la palabra de Dios, para que nuestra economía, hermano, prospere. No es, mire, no es el montón de billetes, sino todo lo que se puede hacer con la economía bendecida por Dios. ¿Quiere decir, hermano, que Dios bendice el fruto de sus manos? Sí, Dios bendice el fruto de sus manos y lo hace prosperar. Hermano, no sé, yo creo que tú te has dado cuenta de eso, pero nosotros somos una bendición. Yo te invito a que lo hagas tú. Y a veces llegamos a un restaurante vacío, hermano, y usted entra y el ratito está lleno. A mí se me olvida. Y al ratito me dice mi hija: "Papá, ya está lleno el lugar". Y yo me río, ¿va? Yo había no me acuerdo y ya sí se recuerda. O sea, qué casualidad, ¿va?, que todas las veces pasa. La casualidad es una entre 1000, pero que cada vez que nosotros llegamos, y qué poco podemos creer, hermano, cuando nos descalificamos, ¿va? Nosotros somos de bendición. Diga usted, hermano, nosotros somos de bendición, si somos hijos de Dios. Si la tierra está todavía como está, porque está la iglesia en la tierra, hermano. Si nosotros ya no estuviéramos, tuviera la tribulación. Entonces, ¿somos especiales, sí o no? Claro que lo somos. Y nos sacaron de lo peor, de los viles, menospreciados, de ahí nos sacaron. Nos no seguimos siendo esos. Nos sacó de ahí el Señor y nos trasladó, eh, a otro lugar, ¿verdad? De donde hoy nos ha ido formando. Entonces, hermano, la codicia es algo
que cualquiera, hay gente que codicia, es que ese es el colmo de la codicia, y no tiene dinero. Y hay gente que codicia teniendo dinero. Termino, me acuerdo que alguien que le pasó de codicia y y fíjese que la codicia es peligrosa, hermano, porque la codicia empieza con los ojos, pero después se traslada al corazón y después a los miembros. Porque Coré, ¿se recuerda de Coré? Ah, ese Coré se vaciló, hermano. Ese Coré se llevó a su familia y ni pudo disfrutar eso, hermano. Codició el anatema de Dios. Fíjese, el Señor les dijo, y yo, déjame verlo a la manera del Nuevo Testamento. Digo el Señor, bueno, ya conquistaron, ustedes no hicieron nada, yo fui al que los hice ver grandotes, pero al que votó Jericó, la ciudad inexpugnable, la que nadie podía gobernar ni dominar, yo los hice ver delante de todos a ustedes grandiosos, pero fui yo al que la voté. Ustedes no hicieron nada. Y lo que hicieron era porque ya todos estaban dominados. Ahora, todo lo que está ahí es de ustedes, excepto 3 cosas, dijo. Y dijo lo que Dios quería para él. Es que mire, cuando se toca lo que es de Dios, es tremendo, hermano. ¿Qué dice? Traed mi diezmo. No es de traigan el diezmo, traed mi diezmo. Ese mi es de propiedad. Y Dios no va a pedir lo que no ha dado. Lo que no entendemos es que usted y yo necesitamos energía, necesitamos inteligencia, necesitamos salud para ir a traerlo. Y todo nos lo facilita Él, hasta la inteligencia y el favor de los hombres, para que podamos llevar lo que llevamos a nuestra casa. Lo que pasa es que somos malos administradores, por eso muchas veces no nos alcanza todo lo que nos da Dios. Compramos más eh, de lo que entra. Y entonces nunca vamos a hacer, siempre vamos a decir, "No, y yo no sé por qué no alcanza, porque no hacemos números. Hay que hacer números para ver dónde va la situación. Em, oremos, oremos, si no, ya no va a parar. Padre, te damos gracias, Señor, por el tiempo que nos das para poder platicar, Señor, analizar nuestras vidas y analizar tu palabra, todo lo que a ti te parece y lo que no te parece, lo que es conveniente para nosotros, lo que no es conveniente, Señor, que podamos entenderlo, Señor, que no tengan que venir situaciones adversas para que nosotros podamos entender, Señor, las cosas y lo que podamos entenderlas con esa sabiduría que desciende de lo alto, Señor, con la sabiduría tuya, Señor, antes, la previsoria, Señor, para evitar que los males que nos puedan caer cuando somos desobedientes, Padre. Danos esa sabiduría para poder manejar, Señor, sin contaminarnos lo que tú nos das, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Feliz noche. Nos vemos la próxima semana con la ayuda del Señor.